Hoy preparamos un menú semanal saludable, poco convencional, un pelín diferente a lo que solemos hacer. Hola desde Berlín. Los que vivimos en el hemisferio norte estamos en pleno verano y te queremos proponer un menú semanal saludable y fácil, un batch cooking, bien fresquito que puedes dejar listo en muy poco tiempo. Se trata de un concepto esta vez a base de ensaladas en frasco, sí, esas que tanto nos gustan, y sopas frías. Sé lo que estáis pensando algunos de vosotros. ¿Sopas frías? Os aseguro que os van a encantar. Estos platos los vamos a combinar con alimentos que prepararemos en el momento de comer según nos convenga. En verano no nos apetecen mucho los guisos, que son los que muchas veces nos salvan una parte importante de los menús semanales el resto del año. Así que te proponemos 4 ensaladas y 4 sopas, es decir, vamos a tener 8 platos en total para consumir, por ejemplo, de lunes a jueves. Comidas y cenas para 4 días, todas ellas diferentes. Como siempre, al final del vídeo te contamos cómo y con qué hemos combinado nosotros algunos de ellos. Y para nuestros amigos del hemisferio sur, los que ahora mismo tengáis un tiempo más fresquito, seguro que os atrevéis. Empezamos con una ensalada de arroz negro y tomate escumato. Lo primero de todo es poner a hervir el arroz y mientras cuece troceamos, como más nos guste, guisantes dulces, aunque si tienes, esta ensalada está especialmente rica con edamame, ajos tiernos y tomate escumato o la clase que prefieras. El arroz negro no es precisamente un producto económico. Si no te viene bien comprarlo, puedes sustituirlo perfectamente por el tipo de arroz que más te guste, o por quinoa o cualquier otro grano que prefieras. El arroz negro te lo recomendamos para este plato porque, además de ser muy aromático, tiene una textura ideal para ensaladas. Una vez lo tengamos listo, simplemente vamos introduciendo los distintos ingredientes en un frasco con tapa hermética, formando capas de manera que los alimentos que suelten más agua los dispongamos en la parte inferior del contenedor. Y para terminar, un puñadito de germinados y brotes. Cerramos y al frigo hasta el momento en que vayamos a consumir. Ahora preparamos el aliño. Vamos a hacer una vinagreta muy sencillita, pero que es el match perfecto para esta ensalada. Al final del vídeo te enseñamos lo bonito que queda este plato simplemente dejándolo a su caer. En un tarrito con cierre hermético introducimos aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino blanco, sirope de arce o miel, zumo de limón y sal y pimienta. Cerramos, emulsionamos la mezcla con golpes secos y conservamos hasta consumir la ensalada. Siguiente, crema de zanahoria con aguacate al curry. En primer lugar, cortamos las zanahorias en rodajas solo para facilitarle un poquito la tarea al procesador de alimentos. Con las zanahorias crudas no te va a quedar una crema completamente fina. Aunque la vamos a combinar con ingredientes muy cremosos, no vas a dejar de notar sutilmente esa textura tan característica. ¿Sabes a qué me refiero? Como la de coco rallado. Le da un toque muy especial. Bien, en el procesador introducimos las zanahorias, aguacate en su punto. En la descripción del vídeo te dejamos como siempre todas las recetas completas. Ajito, jengibre fresco, aceite de oliva virgen extra, curry, cúrcuma, sal y pimienta y le damos unos pulsos para empezar a triturar la mezcla. A continuación agregamos agua y yogur y seguimos procesando hasta obtener una textura lo más cremosa posible para directamente transferir a contenedores de vidrio e introducir en el frigo. Dos cositas. Si es posible, el yogur que sea de coco. No es necesario, pero merece la pena porque le da un sabor delicioso. Y la segunda, si no te apetece consumir ajo porque te resulta muy fuerte, estate alerta porque en un ratito te damos una alternativa. Pasamos a una ensalada griega, fácil, rápida y exquisita. ¿A quién no le apetece una ensaladita griega en verano?
Lo único que tenemos que hacer es cortar tomatitos cherry o los tomates que más te gusten, pimiento verde, pepino, eliminando las semillas, y cebolla roja en trozos tamaño bocado. Hay una cosa, no te olvides de incluir olivas Kalamata. A nosotros se nos ha pasado y la verdad es que, en nuestra opinión, la ensalada no es lo mismo sin ellas. Te recordamos que para suscribirte solo tienes que hacer clic en la palabra suscribirse que tienes justo aquí abajo. Y una vez lo hagas, no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos. Y a todos los que ya estáis suscritos, mil gracias por vuestro apoyo. Una vez todos nuestros ingredientes estén cortaditos, los introducimos en un tarro de vidrio, tal cual hemos hecho antes, formando capas con ellos. Los que suelten más agua los colocamos en la parte inferior del recipiente y antes de cerrar añadimos una buena porción de queso feta desmigado o en taquitos, como más te guste. Para esta ensalada vamos a preparar un aliño con orégano, algo muy mediterráneo. En otro tarrito con cierre hermético introducimos ajo picado, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino tinto. Si no tienes, no te preocupes, utiliza balsámico, orégano seco, sal y pimienta. Mezclamos y retiramos hasta la hora de consumir. La segunda sopa fría se trata de una sopita de melocotón y queso ricota. Si eres vegano o tienes algún tipo de alergia a los lácteos, puedes utilizar ricota vegano o yogur vegetal. No te puedes imaginar las combinaciones de sopitas y cremas que hemos estado probando. Y aunque te parezca que no tienen un aspecto especialmente atractivo, créeme que están deliciosas. Súper fresquitas y sabrosas. Necesitamos melocotón bien madurito, pimiento amarillo, pepinos y las semillas que vamos a cortar en trozos grandes. Tal cual hemos hecho antes, introducimos todos los ingredientes en el procesador, junto con ajito, queso ricota, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino blanco, sirope de arce o miel, agua, sal y pimienta al gusto, y procesamos hasta obtener la textura que más nos apetezca. Introducimos en contenedores herméticos y conservamos en el frigo. Esta sopita está divina. Por cierto, el delantal que llevo hoy, como todos los que utilizo, lo ha hecho mi madre para mí con muchísimo cariño. Muchas gracias, mami. Esta que preparamos ahora es la ensalada que más me ha gustado, junto con la de arroz negro. Se trata de una ensalada con matices asiáticos. Con un espiralizador de verduras hacemos espagueti de calabacín y lo introducimos en el tarro, seguido de col morada, o blanca si lo prefieres, guisantes dulces, zanahoria rallada y un puñado generoso de germinados. Ya hemos comentado que al final del vídeo te daremos ideas sobre con qué combinar algunos de estos platos. El aliño, además de las diferentes texturas que le damos a las verduras, es el todo en esta ensalada. Necesitamos ajito picado, aceite de oliva, aceite de sésamo, vinagre de arroz, aminos de coco o salsa de soja, sirope de arce o miel y sal y pimienta al gusto. Te comentábamos que si no te apetece consumir ajo, tienes una alternativa un poco más suave. Se trata del ajo silvestre. Es una planta con un aroma similar al ajo común, pero con un sabor más fresco y más sutil. Y es mucho más fácil de digerir. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios y te daremos las claves sobre este producto tan interesante. Sopa rusa. Más adelante verás cómo servirla. Lo primero que tenemos que hacer es servir patatas y huevos. Depende de las raciones que dejemos listas, coceremos una cantidad u otra, obviamente. Vamos a cortar la patata en daditos y a dejarlas en un contenedor aparte. Y hacemos lo mismo con unos rábanos y unos ajos tiernos. A continuación cortamos los huevos por la mitad, extraemos las yemas y las transferimos a otro bol.
En cuanto a las claras, las troceamos también en daditos y las agregamos al mismo contenedor con el resto de ingredientes. Antes de cerrarlo y conservarlo en el frigo, picamos un poco de eneldo y mezclamos todo bien. Ya para terminar, preparamos la parte líquida de la sopa. En el bol que contiene las yemas, vertemos leche, la de tu preferencia, y zumo de limón. Echamos mostaza Dijon, sal y pimienta al gusto y unas hojitas de menta. Batimos con la batidora de inmersión, transferimos a los contenedores de vidrio y al frigo. Esta sopa mejor consúmela dentro de los 2 primeros días. Ya solo nos queda una ensalada y una sopita. De esta ensalada preparamos versiones similares constantemente porque nos encanta. En esta ocasión utilizamos manzana verde, a veces la sustituimos por manzana roja más dulce, depende de lo que nos apetece, rábanos, cebolla roja, col morada o blanca y alubias rojas o las legumbres que más te gusten. Para esta ensalada puedes preparar el mismo aliño que para la ensalada de arroz, la vinagreta de limón. Y por último, sopa fría de maíz y cayena. Esto es una especie de gazpachito, pero con un sabor muy particular. Está riquísimo. Cortamos en cuartos o en piezas grandes los ingredientes que vamos a utilizar: tomate, cebolla blanca y pimiento amarillo. Esto es simplemente para introducirlos más cómodamente en el procesador de alimentos. Agregamos ajo, una buena cantidad de maíz, queremos que su sabor predomine en la sopa, cayena, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino blanco y sal y pimienta al gusto. Y procesamos hasta obtener la textura que más nos guste. ¡Listo! Transferimos a los contenedores herméticos y directos al frigo hasta que la vayamos a consumir. Aquí te dejamos unas imágenes con algunos de los platos que nos hemos preparado nosotros esta semana. Te las vamos a dejar en nuestro blog por si te interesa. Este batch cooking es completamente vegetariano. Puedes personalizarlo según tus preferencias, incluyendo carne y pescado o no. Nosotros los hemos combinado con la proteína que nos ha apetecido en ese momento. Huevo, otro día con pescadito que compramos al pasar por la pescadería. Para nosotros siempre es una buena opción algún queso fresco. Todos estos alimentos que mencionamos los tienes preparados en menos de 5 minutos. Si te ha gustado este vídeo, porfa, regálanos un like, nos ayuda muchísimo. Cuéntanos, ¿eres más de sopa o de ensalada? Yo, aunque ambas las disfruto muchísimo, soy definitivamente de ensalada. Y Nils de sopita al 100%, tanto en invierno como en verano. Y eso es todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.